¿Cómo está? Muy buenos días, amigos. Gracias por esperarnos y gracias por acompañarnos a nuestro estudio en vivo de este día de reposo. Pues como siempre, ustedes saben, nos gozamos mucho, nos emociona mucho volver a compartir con ustedes este tiempo que sin duda pues es hermoso para todos por cuanto que es un día muy anhelado. Aquellos que ya comenzaron a entender, como comenzamos a comprender lo que representa el día de reposo en nuestras vidas, lo que ha significado para nuestras familias, quienes han podido ver la bendición en sus familias, y hablo de una bendición en todos los sentidos. No necesariamente un aspecto de prosperidad, claro que no. De hecho no es tanto en ese sentido, sino la paz que Yeshua nos prometió en este día, que es una paz como no la da el mundo. Por esa razón no hablo de prosperidad, sino que ese tema ni siquiera tiene que ver en realidad. En realidad tiene que ver con algo sobrenatural que el Señor te ha dado a ti y a mí para poder disfrutar de este día, para poder cumplir la profecía en nosotros acerca de que este día sería llamado por nosotros mismos una delicia, santo, agradable al Señor. Así es de que bueno, pues este estudio es la tercera parte del primer capítulo del libro de Levítico. Recuerden ustedes que ya empezamos con el libro de Levítico a hacer nuestros análisis de cada semana, de cada capítulo. Sin embargo, en este primer capítulo, aunque es un capítulo corto relativamente, tiene mucho significado, muchos simbolismos. El libro de Levítico, ustedes recordarán que, de hecho, vamos a hacer una remembranza de lo que estuvimos hablando desde el primer capítulo, porque es muy importante que lo tengamos presente para los estudios subsecuentes. Este libro en realidad el Señor lo dispuso como un libro que cumple una función para hacernos a nosotros conscientes, ¿sí?, de la condición natural que nosotros tenemos frente a Él, frente al Eterno, frente a nuestro Padre Eterno. Y, y esa es la razón por la que Moisés recibió el mandamiento para construir el tabernáculo. Ahí está el centro de todo este culto, culto que el Señor estableció. Un lugar, un lugar que cumpliría el propósito en el anhelo de Dios de querer habitar en medio de su pueblo, entre su pueblo. Y de acuerdo al análisis que ya tuvimos del libro de Éxodo, recuerden que ya estudiamos el libro de Éxodo, y que por cierto próximamente les vamos a compartir la publicación del libro, ya sea en físico o en electrónico para quienes gusten adquirirlo. Independientemente de eso, ustedes saben que todo el material lo pueden adquirir gratuitamente en la página. También vamos a estar subiendo los capítulos, transcripciones que nos faltan en la página, en nuestra página de Estudiantes de la Biblia. Igual pueden descargar todas las transcripciones por escrito si no quieren comprar el libro. Así es de que bueno, esta elección de cada uno de ustedes. Nosotros les avisamos, nos falta afinar algunas transcripciones, de revisar algunos detalles, pero en cuanto tengamos la oportunidad, pues va a ser un placer, como siempre, compartirlo con ustedes. Y bueno, la idea, les comentaba que una vez que ya estudiamos nosotros este libro, el libro de Éxodo, que es fundamental para poder entender Levítico, entendimos que pues el tabernáculo en toda su construcción y también en todos los elementos componen en su interior lo que en su momento representaría el Edén, el Edén que se perdió por causa del pecado original. Y esa es la razón por la que este libro nos enseña cuál es el propósito del libro de Levítico.
enseñarnos de forma didáctica, como lo aprendieron en su momento quienes estuvieron en el tabernáculo y quienes estuvieron en el templo, que la presencia de Dios es tan poderosa, es tan llena de santidad, que en el tiempo del tabernáculo y pues después del templo, ya Israel siempre fue consciente, o al menos la mayor parte del tiempo fue consciente, de que el sumo sacerdote, con toda esta investidura y toda la vestidura santa, reflejaba las condiciones con las cuales el hombre solamente podría estar en un momento dado frente al Eterno, de una forma apta. Por esa razón, el mandamiento para Yom Kippur establecía una santidad y una purificación y algo tan a lo más posible natural para el sumo sacerdote, que debía entrar al lugar santísimo sin toda esta gala, sin toda esta vestidura de oro, sino de la forma más simple, la vestidura más elemental, más sencilla, y presentándose ante el Eterno, representando a todo Israel. Representando, ¿por qué representando? Porque efectivamente Israel no podía en un momento dado estar frente a Dios con la condición que aún prevalecía o prevalecía hasta antes de la venida de Yeshua. Y la venida de Yeshua, pues por supuesto que entonces representa un parteaguas en toda la historia de la fe hebrea y del pueblo de Israel, de aquel entonces y de hoy disperso en todas las naciones del mundo. El libro de Levítico contiene mandamientos que, por supuesto, que tuvieron el propósito de establecer la forma en que Israel no muriera por causa del pecado. Y es todo este culto que se estableció y que se llevaba a cabo en el tabernáculo, cumplió su propósito clímax justo en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio, Él fue el holocausto perfecto que nos redimió, para que nosotros no muriéramos. Así es de que pues resulta muy interesante todo este capítulo y el análisis y yo creo que ha valido la pena el tiempo que nos hemos detenido para ir poco a poco tratando de comprender en su mayor profundidad posible lo que el Señor ha querido que nosotros comprendamos a través de estos mandamientos, de los holocaustos. Y yo creo, salvo la mejor opinión de todos ustedes, que los holocaustos representan la forma más didáctica y aunque en ocasiones más dura, cuando realmente eres consciente de la condición que aún tenemos, de darnos cuenta de nuestra condición frente a toda la santidad del Eterno y toda su bondad. ¿Por qué? Porque entonces comprendemos más el sacrificio de Yeshua. Lo tenemos más vívido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso lo que hace es que a través de ese amor reflejado en la cruz por Jesucristo, por todos nosotros, nos hace simplemente cambiar nuestras vidas, teniendo una conciencia muchísimo más clara de que tuvo que haber muerto un inocente por causa de nuestro pecado. Bueno, vamos a iniciar con el análisis de los versículos siguientes, que nos quedamos hasta el versículo 5, si puedes leer, por favor, del versículo 1 al 5 de Levítico 1. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre
y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bien. Y bueno, ustedes ya recordarán que el estudio anterior, de hace 8 días, vimos la implicación del mandamiento para que quien estaba ofreciendo el holocausto debía poner su mano sobre la cabeza del holocausto. Esto vimos lo que representa, y por supuesto que pudimos ver cómo fue que Dios mismo puso su mano sobre el Hijo, sobre el sacrificio, sobre Yeshua, depositando en él todo el pecado del mundo. Es justo lo que representó. Así es de que, y bueno, con toda la implicación que esto tiene hoy para ti y para mí, que estamos siguiendo toda la enseñanza del Maestro, toda la enseñanza de Yeshua. Y dice versículo 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Aquí, este detalle es importante porque el desollar implicaba quitarle toda la piel. Esta era entregada al sacerdote. Verso 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Bueno, cada sacrificio terminaba con la muerte del animal finalmente, y ya fuese, como dice en un principio, y aunque después se modifica, porque era primeramente el pecador o aquel que estaba llevando a cabo esta ofrenda, y después fue el sacerdote, ya sea uno u otro. En este caso del sacerdote actuando a nombre del pueblo, pues mataban a la víctima. Hoy en día solo es la sangre de Yeshua que puede limpiarnos de todo pecado. Así es de que este fuego que los sacerdotes utilizaban para ponerlo sobre el altar era muy especial. Esto nos refleja, ¿no?, una hermosa alegoría en relación a la razón por la que murió Yeshua. Porque lo hizo con gozo, como si hubiese tenido en su corazón un fuego de amor por su pueblo. Y bueno, hay un pasaje que pudiera en un momento dado darnos una idea de esto, en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. ¿Ya lo tienen por ahí? Si gustas leerlo, ¿no? Por favor. 6 y 7. 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. 7. Y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y bueno, los sacrificios en un momento dado solo son aceptados cuando el fuego del gozo y el amor en el corazón son aceptables, son sinceros. Y bajo esta perspectiva, el fuego del altar bien podría representar la Torá, ¿ok? Porque si ya entendimos que uno de los propósitos del fuego era la purificación, lo que hace la Torá en la vida del hombre, pues es eso, es purificarnos, ¿sí? Es purificar nuestro espíritu a través de la transformación de la vida que nosotros estamos teniendo. Cuando en verdad obramos con una fe coherente en nuestra vida. Eso es lo indispensable. Porque de otra manera la Torá no cumple el propósito en tu vida. La única forma de que cumpla el propósito de purificar tu espíritu, la Torá, es poniendo en práctica la fe que estás aprendiendo, la fe de Moisés, que está reflejada a través de la Torá, de los mandamientos del Señor, a través de los profetas, a través de Yeshua y los apóstoles. No hay más. No es otro tipo de fe, no es otro tipo de prácticas tradicionales, por muy hermosas que sean, no deben ser parte de tu fe. Esas cosas
Si en un momento dado, incluso Pablo mismo lo expresa en un sentido de que a determinadas personas pudiera bien servir de trato al cuerpo, pero habla del cuerpo, habla de la carne, porque al final de cuentas, y él mismo lo confirma, eso no transforma la vida de la persona, eso no salva. Eso es lo formidable, lo maravilloso y lo impresionante que es que tú te des cuenta que tu tiempo lo debes de invertir en profundizar en la escritura, en la palabra escrita, y llevar a cabo una fe coherente con lo que está escrito. Si tú comienzas a administrar tu fe con prácticas, y hablamos obviamente del pueblo judío, que al final de cuentas son prácticas que ellos se han hecho y que son justificables para ellos por cuanto que no tienen la revelación del Mesías, y eso no lo criticamos. Por eso es muy importante no juzgarlos a ellos. No hay que meternos con ellos, no hay que, o sea, no es juicio para ellos. Nosotros no estamos para hacer juicio en ellos. Por supuesto que no. ¿Por qué mencionamos todo el tiempo este aspecto? De que tú y yo que creemos en Yeshua, en el Hijo de Dios, como el Mesías, que no llevemos a cabo esas prácticas que ya hacen ellos, porque tú sí tienes la revelación de Jesucristo. Tú sí tienes la revelación de Yeshua. Por Él estás regresando al Padre. Ellos aún no. Ellos aún no. Y hay una razón profética, espiritual, poderosísima. Hasta que Dios decida que llegó el momento en que ellos reconozcan a Yeshua como el Mesías. Pero mientras no es así, ellos continuarán con todas esas prácticas, porque de eso les ayuda a ellos para continuar siendo, para continuar siendo celosos de la fe que ellos en un momento dado están guardando y cuidando mucho de no tomar las prácticas del mundo, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque sin el Mesías estás en el mundo. Y ellos de alguna manera se están aferrando al Eterno a través de todas sus prácticas, y que de alguna manera el Señor ya ha juzgado en el pasado a través de los profetas, pero que a través de Yeshua, una vez que vino Él y que no les permitió su revelación, pues Él va a tener misericordia también de su pueblo, pero a su tiempo. Entonces el propósito, lo que yo te digo, es que tu vida vaya siendo transformada en coherencia a la fe que te dejó Yeshua y los apóstoles, que es la fe de Moisés a través de la Torá. Eso es lo que a ti y a mí nos purifica en el espíritu. Y entonces, solo entonces se va transformando nuestra vida. ¿Ok? Bien, verso 8 de Levítico 1 dice: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Verso 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Bueno, el animal debía ser cortado en piezas. ¿Y con qué propósito? De que quedara totalmente expuesto y pudiera quemarse completamente. De la misma manera en que el cuerpo de Yeshua también fue expuesto y colocado en la cruz, como si su propia vida hubiese quedado expuesta frente a Dios en un acto de consagración total, en ese sentido. En ese sentido es así como nosotros podríamos entender que tenía que ser una ofrenda encendida, lo que significa una ofrenda consumida totalmente por el fuego. Y al decir que era el olor grato al Señor, significa que justo en ese momento el sacrificio había sido satisfecho para el Señor. No tanto en el tema del olor grato. O sea, tú pudieras de repente pensar que
en los holocaustos, pues sí, ardía la carne y tenía un olor a carne, ¿no? Pero tú no te puedes quedar con esa idea porque sigues en la carne, no lo estás entendiendo en el espíritu. Como que qué propósito tendría que oliera rico a carne, la carne del animal que se está haciendo sacrificado. No tenía sentido. El olor grato no era eso. El olor grato tenía que ver precisamente con todo lo que estaba representando ese sacrificio en la aflicción del alma de aquel que estaba llevando a cabo el holocausto, la ofrenda, por su pecado. Es decir, un arrepentimiento total y en consecuencia la consagración al Eterno, un compromiso fiel de decir, Señor, perdóname, estoy arrepentido, perdona mi pecado, traigo esta ofrenda, no permitas que yo muera, permite ofrecerte este animal inocente, pero perdóname. Este sentimiento, esto que tenía la persona, que debía tener la persona en el momento que estaba ofreciendo el holocausto, eso era el olor grato para el Padre. Eso, el arrepentimiento y la convicción real de no continuar en su pecado. Así es de que imagínate lo impresionante que esto debía ser en ese momento de que la persona estaba viendo que este animal inocente, puro, estaba muriendo por causa de su pecado. Ahora transpórtalo a la cruz. Qué duro, ¿no? Qué duro. ¿Cómo no te va a enamorar el sacrificio de Jesucristo cuando lo empiezas a entender de esa manera? Pues por supuesto que sí. Verso 10 de Levítico 1 dice, si su ofrenda para el holocausto fuere de rebaño de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de lo grato para el Señor. Así es de que, bueno, en relación al fuego, es importante que nosotros comprendamos el contexto en el que se expone en las escrituras, porque en ocasiones, como les comentaba, el fuego representa juicio también. En ocasiones en las escrituras podemos ver que el fuego está muy relacionado con el Seol, con el infierno. Pero en otras ocasiones el fuego representa el elemento por el que se adquiere purificación, como ya lo comentábamos en relación a la Torá, por ejemplo. El profeta Malaquías, hablando del día del juicio que se aproxima en un momento dado, él expresó algo bien importante. Acompáñame a Malaquías 3, por favor. Vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, dijo el profeta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, que representa la plata. ¿Te acuerdas? La redención. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Así es de que el olor grato delante de Dios pues no tiene nada que ver con realmente, como les comentaba, la muerte del animal y el olor que se despedía ahí en las brasas, sino que la expresión del olor grato se encuentra vinculada con el hecho de que quien llevaba el sacrificio a Dios pues tenía que tener un corazón contrito y humillado. Pero si el corazón del hombre no se encontraba en la condición acorde a la circunstancia, pues entonces el sacrificio no era agradable al Padre, simple y sencillamente.
Esta diferencia de actitudes nosotros la vemos reflejada en las ofrendas hechas por Abel y Caín. Es un ejemplo clásico y que vemos en el inicio de la escritura. Los dos, en esos dos casos, la condición de sus corazones determinó si la ofrenda fue o no de lo grato a Dios por causa de la condición de su corazón. En este sentido, podríamos decir que la ofrenda era una expresión del corazón de la persona que se acerca al Señor. Hoy en día, pues, la idea es que tú trates de entender cómo puedes reflejarte en el caso de Abel, por ejemplo, y no reflejarte en el caso de Caín. Bajo esta perspectiva, nosotros podríamos ver una analogía en los sacrificios que se llevaban a cabo en aquel entonces, con lo que hoy todo creyente puede hacer con las oraciones, que como un incienso son elevadas frente al altar de Dios. Recuerden que también en el libro de Éxodo estudiamos toda la representación simbólica del altar del incienso relacionado con las oraciones. Lo conectamos con la manifestación del ángel al padre de Juan el Bautista cuando le manifestó esto, en donde se rompen 400 años de silencio, etcétera, etcétera, de Dios para con el hombre. Y bueno, hoy en día un creyente, si un creyente comete pecado, procede a confesar su pecado con un corazón arrepentido y sincero y suplica por el perdón de Dios, lo que es representado esto es por lo que hacían los israelitas en aquel tiempo. Solo que además de hacer lo mismo, además de que se presentaban pues una ofrenda por el pecado cometido. La enseñanza pues es didáctica, muy didáctica a través de los sacrificios que tuvieron un propósito, el propósito de que el hombre fuera consciente de que era muy probable que hubiera hecho otras cosas que no le agradaban al Señor, pero que tuviera seguro de que por causa de su misericordia de Dios, también le perdonaría aquello de lo cual no fuera consciente el hombre. Así es que imagínate qué beneficio en un momento dado podemos tener hoy en día nosotros, que quizás en un momento dado haya cosas de las cuales no seamos conscientes y que al pedirle al Señor perdón, no solamente de los pecados que hemos sido conscientes, sino de aquellos de los cuales no somos conscientes, también podamos tener pues este beneficio y esta bendición por causa de su misericordia del Señor. Aquí entraría lo que en un momento dado podríamos entender como una suplencia de la queja, es decir, o la suplencia de la confesión. Puede haber cosas de las cuales no seas consciente, y si no eres consciente no te confiesas de esas cosas. Pero Dios es juez. Este término que les acabo de mencionar se utiliza mucho en los juzgados, sobre todo en materia penal o en materia laboral, en donde el trabajador o el reo lleva a cabo una petición al juez, y el juez, al leer la petición del reo, la ley le ordena al juez suplir la queja, es decir, si la queja está deficiente o le hizo falta solicitar algo en su beneficio al propio reo, el juez tiene la obligación de aplicarlo y hacérselo saber. Tu queja fue deficiente en ese sentido, pero la ley te lo permite, así es de que yo te lo otorgo. Imagínate a Dios como juez de todo, en el momento que tú te confiesas de corazón esto de lo que eres consciente, pero que Él sabe que de alguna manera hay cosas en tu vida de las cuales no has sido consciente al 100%, o ni siquiera lo tienes en tu mente, pero Dios lo sabe. Al ver tu corazón contrito y humillado de forma totalmente sincera, lo que va a hacer es suplir, Él va a suplir tu confesión, y en ese sentido también te va a perdonar aquello de lo cual no pudiste confesarte por no ser consciente de aquel pecado. Imagínate qué maravilloso.
Eso es hermoso si tú lo entiendes y puedes en un momento ser más consciente de que la misericordia de Dios es tan grande que va más allá de tu conciencia, como un padre, justo. De manera que, entonces, si nosotros estamos entendiendo este actuar de Dios como un juez justo, misericordioso, que va más allá de lo que nosotros somos conscientes, entonces quizás consideres, a partir de hoy, orar en tus oraciones, eh, que consideres incluso expresarle a Dios eh, este aspecto. Quizás el perdón por aquellas cosas de las cuales no eres consciente, ¿sí? Siempre que sea de todo tu corazón, para que de esta manera, a través de tu oración, como un holocausto, sea verdaderamente una ofrenda quemada totalmente, de corazón, ¿sí? Y así de esta manera cumples el mandamiento de la consagración total. Así de que, y esto solamente lo vamos a poder hacer siempre que no estemos buscando una autojustificación, porque eso es lo que te va a entorpecer todo. Cuando tú buscas una autojustificación, ya no hay una confesión sincera de corazón. Ya hay un pero que estás queriendo utilizar a tu favor. Créeme, no te lo recomiendo porque eso no opera en tu favor. Lejos de la suplencia de la confesión que puede hacer Dios en tu beneficio, solo opera en el momento en que eres totalmente sincero y que no te quieres quedar con nada, no te justificas de nada. Entonces sí, Él te concede ese beneficio, pero en el momento en que tú te conviertes en tu propio abogado y comienzas a justificarte por ti mismo, ya no opera. El Señor ya vio que ya no tienes un corazón totalmente sincero, humillado, contrito. Entonces, hay que entender esto y aquí podemos ver entonces lo importante, lo relevante que tiene que ver todo el sistema sacrificial, hoy aterrizado en tu vida, porque ya no hay sacrificios, aterrizado en tu espíritu, en tu vida práctica y cómo es que lo puedes llevar a cabo. Por esa razón, una vez más, insistimos, la Torá, por supuesto, la Torá hoy es vigente, lo dijo Jesucristo, y lo único que hay que hacer es poder entender por qué Jesucristo dijo que Él no vino a suplir, a abrogar la Torá y los profetas, sino vino a cumplir. Y sentenció que aquel que no enseña a cumplir de esta manera, entonces muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, o quizás sea nulo en el reino de los cielos, a no cumplir cualquiera de estos mandamientos. Pero entonces el trabajo que tenemos tú y yo es poder entender de qué manera hoy en día, muy fácil, ahí están los apóstoles, ahí está Yeshua. La enseñanza de Yeshua y los apóstoles te están enseñando cómo es que hoy en día puedes llevar a cabo sacrificios espirituales. Entonces tienes que aprender toda esta dinámica para que apliques la analogía correctamente. Lo que necesita Dios de ti y de mí es un corazón contrito y humillado, sincero en el momento que hablas con Él y le pides perdón por algo de lo que eres consciente. Verso 14 de Levítico 1 dice: si la ofrenda para el Señor fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego,
Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Bueno, el que ofrecía el sacrificio pues debía matar el animal, como ya lo comentamos. Pero en el caso de sacrificarse un animal, pues había tan poca sangre en el ave, en este caso, en el ave, que era necesario que el sacerdote mismo la matara para que pudiera tocar rápidamente el altar con la sangre de la víctima. Es decir, el mismo procedimiento, pero a diferencia de otro tipo de animal, pues el ave tiene muy poca sangre. Entonces, obviamente que tiene que hacerlo rápido el sacerdote. Y en el caso de las aves, pues el requisito era que tenían que ser tórtolas o palominos como para el sacrificio. Y la razón por la que se ponían ofrendas, por la que se podía ofrecer estas aves, con el mismo propósito de que se ofrecían ya los becerros o las ovejas, las cabras, tenía que ver con lo que Dios veía en estos sacrificios. Es decir, el Señor estaba más interesado, siempre estuvo más interesado en el corazón de la persona que ofrecía el sacrificio que en el propio animal en sí, que era sacrificado. El sacrificio había sido ofrecido con un espíritu y un corazón correcto. Si esto era así, entonces Dios aceptaba el ave. Porque no importaba que quien lo ofreciera fuera pobre, porque normalmente quien llevaba a cabo estos sacrificios de aves, en lugar de los becerros o de las ovejas o de las cabras, pues eran personas pobres. Por eso también estaba la opción de llevar a cabo, de ofrecer aves. Y el caso, por ejemplo, recordarán ustedes, en el caso de José y María, ellos no ofrecieron como ofrenda un cordero de un año para el holocausto, como de acuerdo al mandamiento establece el caso de la hipótesis que ellos tenían, como una posibilidad de ofrecer 2 tórtolas o palominos cuando no hubiera podido ofrecer el cordero de un año. Y bueno, la explicación tiene que ver precisamente con el hecho de que los papás de Yeshua pues eran pobres. Es decir, esto nosotros lo podemos confirmar, este mandamiento, nosotros lo podemos confirmar con el mandamiento que podemos ver en Levítico capítulo 12, de los versículos 6 al 8. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Levítico 12, del 6 al 8. Dice, y aquí vamos a ver por qué razón José y María pudieron ofrecer tórtolas, pudieron ofrecer aves en lugar de un cordero. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, en el caso de María ya se habían cumplido los días de su purificación por el nacimiento de Yeshua. Por hijo o por hija traerá un cordero de un año para el holocausto. Aquí está el mandamiento. Y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión y al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Recuerden que, más adelante vamos a ver este tema, el tema de la sangre y el flujo en el caso de la mujer, no solamente en el caso después de haber dado a luz, sino de acuerdo al mandamiento que debían tener las mujeres, porque en el caso periódico, ¿sí?, del flujo, en un momento dado tiene que ver con un tema de purificación, pero no solamente tenía que ver con un aspecto de purificación ritual, sino incluso también de salud. Vamos a verlo muy detenidamente, está muy interesante el tema, pero solo me quise detener un momento para comentarles esto. La idea es que nos sigan acompañando para que continuemos en la misma idea y puedan ustedes entender lo que estamos aprendiendo desde el capítulo 1. Dice, esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y verso 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación
y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Okay? Aquí estuvo, en esta segunda hipótesis es donde vemos cómo fue que José y María llevaron a cabo este mandamiento en el templo. El significado del holocausto implica la satisfacción de Dios, por cuanto que el único holocausto que permanece delante de Dios es el de Yeshua. Esto es fundamental. Por esa razón ya no hay sacrificios. Ustedes recuerden el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Yeshua, cuando vio Jerusalén, se lamentó al Señor. Y él llevó a cabo una sentencia acerca de que la casa quedaría vacía. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Porque la presencia de Dios ya no estaría más en el templo. Todo esto, incluso toda su enseñanza de Yeshua, que podemos ver en los 4 evangelios, va enfocada, y esto es importante que lo entendamos, va enfocada al tiempo en el que el sistema sacrificial iba a concluir. Y una de las cartas que son fundamentales que necesitas entender es la carta a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos, que aunque no se sabe quién la escribió, pero muchos coincidimos en que efectivamente fue Pablo por el tipo de literatura que se expresa, expone literalmente que esta ley iba a cambiar. Todo el sistema cultico que se lleva a cabo de forma práctica iba a cambiar. Pero no se expresó por qué. Hasta el momento en que nosotros vemos que en el año 70 después de Yeshua es destruido el templo y con ello son suspendidos los sacrificios y se ha suspendido el servicio levítico, el servicio sacerdotal. Entonces tiene sentido toda la enseñanza de Yeshua y la carta a los hebreos que te conecta con Éxodo Levítico acerca de todo el sistema sacrificial. Por esa razón es muy importante esto. Yeshua en un momento dado es quien, por quien en un momento dado nosotros estamos representados. Si podemos decir que Dios se satisface de nuestros sacrificios espirituales, entonces solo es por causa de Él. ¿Ok? Porque ya no se permiten, obviamente toda la ley describe que el sistema sacrificial y los sacrificios y las ofrendas tenían que llevarse a cabo en el templo, no podían haberse llevado en otros lugares. De hecho, hay prohibición expresa de llevar a cabo sacrificios en otro lugar que no fuera el templo. ¿Okay? Así es de que sin templo ya no hay sacrificios. Se acabó todo el sistema sacrificial, se acabó todo el sistema de las ofrendas, se acabó todo el tema de los diezmos, se acabó todo, o sea, bajo el contexto del mandamiento. Más adelante, en este mismo libro, a ustedes les va a quedar claro, poco a poco, cómo absolutamente todas las ofrendas, recuerden que el diezmo es una ofrenda también. Todo el tema de las ofrendas y sacrificios quedaron suspendidas. Y como dice el autor de la carta a los hebreos, esta ley iba a cambiar, hablando del sistema sacerdotal, pero lo cual implica todo el sistema sacrificial. ¿Por qué cambiaría? Precisamente porque nosotros tendremos que atender a la enseñanza de Yeshua, que fue delegada en revelación súper especial a los apóstoles. A través de la carta de las cartas de Pablo y de todas las cartas del Nuevo Testamento, a nosotros nos queda muy claro, perfectamente claro, la forma en cómo hoy en día la Torah tiene vigencia en nuestras vidas. Los holocaustos que refiere este primer capítulo de Levítico cumplían con la característica de ser de olor grato a Dios porque eran voluntarios. En este caso del capítulo primero,
primordialmente se está hablando de los holocaustos voluntarios. Recuerden que en su momento que había, la ley describe holocaustos voluntarios y holocaustos obligatorios. Así que hoy en día podríamos caer nosotros en el error de hacer solo hasta lo que es bueno o es correcto, por decir algo, pero no por un acto de voluntad propia. Esto es cumplir la Torah, la ley, pero sin amor. Es decir, ok, lo que te manda la ley, nada más, hasta ahí llegas. Y las personas cumplen la ley muchas veces porque es una costumbre o porque se espera que lo hagan. Tú te acostumbras a cumplir la ley. Pero hay un nivel más todavía. No debemos olvidar que el amor siempre será un bien mucho mayor, de mucho mayor bien que el deber cumplido. Y la diferencia la hace ese olor grato delante de Dios, de lo que yo les hablaba hace rato, lo que hay verdaderamente en tu corazón. Porque el amor, como los holocaustos, es voluntario, es espontáneo, libre, mientras que la actitud de cumplir por cumplir simplemente se vuelve algo exigente, religioso incluso en ocasiones, porque lo ves como algo obligatorio y más tarde pues, como una carga pesada. Por la actitud responsable, el hombre cumple la ley, ¿ok? Porque sabe que tiene ese compromiso. Pero por amor, también se cumple la ley en todo, solo que cuando se cumple por amor, pues esa actitud rebasa todo la actitud de religiosidad o de un simple compromiso. ¿Por qué? Porque cumples un mandamiento que nos dejó Yeshua. Acompáñame a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, vamos a leer de los versículos 40 al 48. Aquí vamos a ver esta diferencia de actitudes en cuanto a cumplir la ley de forma rigurosa, hasta donde te pide la ley, y de cumplir la ley, pero con un plus que te bendice y que va de acuerdo a la enseñanza de Yeshua. Dice verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor está hablando del amor al prójimo, incluso del amor al que te aborrece. Dice verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué está hablando de aquel que te obliga a llevar una carga? Recuerden que había en el tiempo de Yeshua había leyes específicas que obligaban al pueblo judío a llevar a cabo cumplir con ciertas cosas. Esta es una de ellas. Pero lo que dice Yeshua, cumple la ley. Y fíjate la enseñanza del maestro. No solamente está hablando de la Torá, sino está hablando de una ley secular. Una ley de Roma. Dice, cúmplela, pero ve más allá. Cumple lleva con él 2 millas. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no es fácil, porque esto te implica cumplir más allá de la ley. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel de espiritualidad. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, ¿y por qué te dice esto? Porque dice para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos. Dice, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, tienes que expresar en tu vida de fe
en tu vida cotidiana la fe que realmente tienes y tienes que en un momento llegar a este nivel, al nivel de bondad como expresándolo de quién eres hijo, pues. ¿Cómo vas a hacer, cómo vas a expresar de quién eres hijo? Haciendo lo mismo que hace tu padre. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el espíritu que simboliza el holocausto, que a través del sacrificio espiritual que hace morir nuestra carne, eso es lo que le agrada a Dios. Porque cuando hacemos todas las cosas por amor, más que por obligación, entonces abrazamos la redención que nos dio Yeshua. El apóstol Pablo, hablando de nuestra redención que fue provista por Yeshua, refirió que fuimos justificados gratuitamente, no por nuestras obras, de forma gratuita. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, hoy en día, a partir de Pablo, a partir de Yeshua y hasta nuestros días, tenemos este testimonio. ¿Ok? Una vez más, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la razón por la cual no hay nadie absolutamente que podamos estar bien siendo exentos del sacrificio del holocausto de Yeshua. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. Bendito sea por siempre Yeshua, que nos ha dado vida y una nueva oportunidad de hacer valer en nuestras vidas el holocausto de nuestra redención. ¿Oramos? Bendito Dios, te alabamos, Señor, por tanta bondad que has tenido para con nosotros. Gracia perfecta, Señor, que nos ha limpiado, nos ha purificado a través de tu sangre, Yeshua, a través de ese sacrificio perfecto, Señor, y que lo sigue haciendo a través de tu ley. Mi Dios, cuánta bondad, cuánta misericordia, cómo te damos gracias, papito, porque nos has perdonado, Señor. Y aún así te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que seguimos cometiendo involuntariamente, Señor, que no somos conscientes. Perdónanos, síguenos limpiando, Señor, y permítenos llegar a ese nivel de perfección en ti, Señor, en Yeshua. Gracias te damos por ese ejemplo que nos das tan elevado de la ley, el dar tanto, Señor. Gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos sentados a tus pies. Te agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.